Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el péndulo simple. Péndulo simple. El péndulo simple es un sistema formado por una cuerda y una masa oscilante. Una cuerda y una masa oscilante. Veamos, por ejemplo, tenemos así, por acá, una cuerda. Una cuerdita. Listo. Entonces, esta cuerda hará oscilar una masa. Ahí está, la masa M, que tendrá un movimiento oscilatorio de extremo a extremo. Tendrá por el medio la posición de equilibrio y por acá un ángulo. La longitud, ¿listo? Esa longitud. Y entonces este movimiento va de ida y vuelta, de ida y vuelta. Es un movimiento oscilatorio, ¿no? Que en proyección, si proyectamos este movimiento sobre el eje X, veremos que se asemeja a un movimiento armónico simple de un bloque sobre una superficie horizontal, como esta, ¿no? Una superficie horizontal. Listo. Sobre esa superficie se desplaza un bloque. Un bloque. Exactamente así. Listo. Entonces, tenemos el medio, el punto medio, que es la posición de equilibrio, ¿no? Si continuamos trazando ahí, tendremos en ese punto a la posición de equilibrio. Entonces, a partir de la posición de equilibrio, tenemos las amplitudes. Este punto hasta este punto, que le llamaremos X, ¿no? Que sería lo mismo en este punto, en ese plano horizontal, en esta longitud, XX. Listo. X y X, lo mismo. Ahora, ¿cómo funciona este movimiento armónico? Pues, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa? Primero actúa el peso. Tendremos una fuerza que es el peso, ¿no? Entonces le llamaremos a ese pesito mg. mg. Un poquito más grande. Masa por gravedad. Ese viene a ser el peso. Ahora, vamos a descomponer ese peso en dos direcciones. Como es un movimiento circunferencial, entonces vamos a descomponer en una fuerza radial y en una fuerza tangencial. Entonces, primero, en la prolongación de la recta tendremos eso y tangencialmente tendremos la otra componente, cuya resultante viene a ser el peso. Entonces aquí tenemos una componente y por acá la otra componente. Listo. Respecto a los ángulos, este angulito teta, acá la vertical con esta dirección, la vertical con esa dirección, nos va a dar el ángulo teta. Vertical con dirección, vertical con dirección. Podemos descomponer entonces el peso en dos direcciones, porque este es 90 grados, ¿no? 90 grados. Listo, de esa manera. Entonces tendremos por acá al costado la componente coseno. mg al costado coseno. mg coseno del ángulo, esta componente, y esta de aquí, que está al frente sería seno. Entonces, esta componente viene a ser mg seno del ángulo. ¿Listo? mg seno y mg coseno. Esta mg seno es la que nos interesa porque es la que representa a la fuerza restauradora. Este bloque, si estaba oscilando respecto de este punto, ha sido acá unida a un resorte y ese resorte es comprimido una distancia X y esa fuerza que ha resultado de compresión empuja al bloque y mueve, ¿no? Igualmente, esta fuerza es la que mueve. Entonces tendremos lo que es la fuerza restauradora, que es la constante de elasticidad por la deformación, que en este caso es X, para ese caso, para el bloque. Ahora, esa fuerza en el péndulo está representada por mg seno, por esta fuercita. Pero no es exactamente en la línea, ¿no? Es un poquito. Pero como es una aproximación, es un ángulo pequeño, entonces podemos decir que esta fuerza prácticamente es horizontal, ¿no? Sobre la masa. Entonces, esa fuerza que tenemos acá sería mg seno del ángulo es igual a la constante por la deformación.
Listo, esta fuerza es la fuerza restauradora. Ahora, el seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y eso es igual a la constante por la deformación. Entonces, x con x se va y nos queda que mg sobre la longitud es igual a la constante de elasticidad para el movimiento del péndulo. Entonces, a partir de eso vamos a hacer otros cálculos. Como está relacionado con un movimiento horizontal de un bloque, ¿cómo se calcula el periodo de un movimiento horizontal? El periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. Entonces, ya tenemos entonces qué constante de elasticidad funcionará para el péndulo. Y podemos reemplazar. Periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad, que sería toda esta expresión. Sería mg sobre la longitud. Estamos reemplazando la constante en esa ecuación, ¿no? Reemplazamos la constante. Listo. Una vez reemplazado, podemos simplificar masa con masa y el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de. Haciendo la CC, la longitud sube y abajo la gravedad. Listo. Esto es el periodo de oscilación de un péndulo. Como nos damos cuenta, en la fórmula no hay masa. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de un péndulo es independiente de la masa. ¿Qué es el periodo? El tiempo en dar una oscilación completa, ¿no? O sea, el tiempo de ida y el tiempo de regreso sería todo eso, periodo, ¿no? Digamos, si vamos a dividir esto, sería aquí periodo, o digamos en 4 partecitas, de ida y de regreso respecto de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces acá tendríamos en esa forma la posición de equilibrio. Entonces, ida y vuelta completa es periodo. Entonces, t cuartos, t cuartos, t cuartos, t cuartos. Entonces, periodo es el tiempo de una oscilación completa. Entonces, el tiempo aquí es un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Total, un periodo completo. El tiempo en dar una oscilación. Pero tenemos otras dos relaciones para esa formulita. Por ejemplo, ¿qué es la frecuencia angular? La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. Entonces, de esa fórmula, partiendo de 2pi sobre el periodo, podemos intercambiar. Periodo es 2pi sobre la frecuencia angular. Ahora, tengo esa formulita, podemos reemplazar acá y obtener esta relación, ¿no? Reemplazar el periodo como 2pi sobre la frecuencia angular, 2pi sobre la frecuencia angular, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces, 2pi con 2pi. Y podemos invertir la ecuación. Entonces, frecuencia angular sería la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Además, sabemos también que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. También. Entonces, podríamos reemplazar de la misma forma por acá. Entonces, diremos frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. ¿Y eso es igual a qué? A la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Pasando esto a dividir, la frecuencia sería 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. Esas serían nuestras ecuaciones para el péndulo simple.